Nuevo bloque en Entre Líneas, momento de hablar de economía. Así es. Sí, nos vamos a meter a hablar de economía en el cierre del año ya prácticamente, balance negativo de la economía Sí, naturalmente, y perspectiva para el año que viene, algún grado de crecimiento que está todavía en debate cuánto, ¿no? ¿Cuánto vamos a recuperar de esta caída? Vamos a hablarlo con Jorge Ingaramo, que es economista y está ya en comunicación con nosotros. Jorge, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias por estar allí. Bueno, balance de este 2020 en materia económica. Pudo haber sido peor. Je, Hicieron lo que pudieron con la pandemia. Empezaron mal, vamos a poner las cosas en claro. Rechazaron la guita del fondo allá por el mes de octubre, que podría haberles venido bien si es que iban a tomarse todo el tiempo para negociar la deuda. Después hicieron una ley de emergencia y solidaridad que fue anticonsumo y que tiró abajo la economía todavía más de lo que estaba. Y después se tomaron 6 meses para negociar una deuda que hubiera podido ser negociada en 3 meses cómodamente y finalmente terminaron dando todos los acreedores. Así que yo creo que, pero después vino la pandemia, yo creo que fue atendida con los recursos que se podía, no estábamos en el mercado de capitales, o sea que había que emitir, se emitió más de 1 billón de pesos por la pandemia y se perdieron 600.000 millones de pesos de recaudación. Conclusión, hoy sobran 1.700.000 millones de pesos en el sistema financiero, al cual hay que remunerarlo, y es que es la emisión que fija la base, yo diría que piso y techo ahora, de la tasa de inflación. Así que yo creo que hicieron lo que pudieron con lo que había, tarde, mal y nunca, pero lo hicieron. Y el resultado no fue tan malo, no hay que asustarse. Una caída del 10% en el tercer trimestre del PBI no es tampoco, y tener un déficit de 7 puntos comparado con 15 que tiene el Estado norteamericano tampoco es una calamidad. Lo que viene, bueno, es mucho más difícil de predecir lo que viene. Depende de lo que, de si triunfa acá estamos en un gobierno con dos caras, una que trata de gobernar lo difícil que es la economía, que está encarnada por Guzmán, que hace lo que puede en medio de un gobierno que no deja de hacer macanas en todo sentido. Y después estamos con la esperanza de que el año que viene ya dejen de hacer tantas macanas políticas como hicieron este año, sobre todo en el periodo desde Vicentín hasta la primera carta de la doctora el 26 de octubre, que creo que nos dejaron macanas sin hacer para ahuyentar inversores, deprimir la economía, hacer subir el dólar y demás. Bueno, cuando se asustan, empiezan a actuar bien. Bien es una forma de decir, empiezan a actuar un poquito mejor de los desaguisados que venían haciendo. Yo diría, para terminar el año, yo creo que el balance fue apenas un aprobado así en medio de la pandemia, pero con cuentagotas. Podría haber sido mucho peor, dadas las circunstancias políticas, de las reivindicaciones judiciales de la doctora. Y para el año que viene yo creo que no hay que asustarse. Hay ya programas de inversión en marcha. El plan GAF fue un éxito, o por lo menos en la licitación fue un éxito. Han podido sacar un decreto de congelamiento tarifario para el primer trimestre del año que viene, que asegura que la inflación no va a subir tanto. Los precios estacionales ya han subido y difícilmente sigan subiendo mucho más. Así que yo no auguro una catástrofe para el año que viene, como muchos economistas. Creo que no va a haber una inflación del 50, va a haber una inflación del 40, no va a ser la del 29 que dice Guzmán, va a ser del 40, y el producto va a crecer más de lo esperado, aunque parezca mentira, por dos razones, porque en febrero marzo va a haber un acuerdo con el fondo, y en segundo lugar, todo lo que viene de afuera en materia de tasas de interés, valor del dólar en términos de las otras monedas, precio de las commodities, es todo a favor de la Argentina. Y eso significa que nuestra cosecha va a valer 3.000, 4.000 millones de dólares más. Así que yo creo que yo no soy pesimista así definitivo para el año que viene. Y espero que ese poco optimismo que me queda de ver el vaso medio lleno se vea complementado porque terminen los desaguisados políticos del gobierno, que ya son realmente una calamidad.
No existe antecedente de una cantidad de calamidades políticas que arruinan cualquier intento de política económica. Jorge, esta paz cambiaria que ha hecho que bueno, el dólar finalmente bajara de casi 200 pesos a esta cierta estabilidad, ¿es sostenible en el tiempo por una baja en la demanda, teniendo en cuenta las características de diciembre, y después se puede recalentar, o cómo lo ve usted? No debería recalentarse porque en febrero puede estar el acuerdo con el fondo. Yo creo que hay muy buenas señales de Biden, de la señora Janet Yellen, que es amiga de Stiglitz y formó parte de los equipos de Stiglitz, y de parte del Papa y Georgieva, que yo creo que nos van a ayudar. En febrero va a haber un acuerdo con el fondo. Espero que eso va a tranquilizar un poco las cosas. Mientras tanto, si bien la cosecha de trigo no es muy importante, algo va a entrar de dólares, está entrando ya, empezando a entrar de dólares de la cosecha de trigo de diciembre, enero. En marzo viene una cosecha de soja que viene con muy buenos precios, una cosecha de maíz que viene con muy buenos precios. La Niña está haciendo daño, pero no tanto como el que esperábamos, es un poquitito menos de lo que estábamos esperando. Así que yo creo que se puede sostener la paz cambiaria. Yo, si fuera el ministro de Economía, me apuraría en el acuerdo con el fondo, aflojar esa idea de tener un déficit de 4,5 del PBI, pasar a un déficit del 3 del PBI, dar una señal concreta de que vamos a emitir menos de 1% del PBI para financiar el déficit público. Esos son 400.000 millones de pesos, y eso sería una gran señal, porque 400.000 millones de pesos le pone un techo a la tasa de inflación esperada para el año que viene, y eso sería una buena señal para el mercado. Así que yo creo que como el mercado ve eso, yo creo que no está tan enloquecido. Y si uno mira el valor del dólar futuro en el ROFEX, mira a qué tasa se está reprogramando la deuda en pesos, mira cómo se cotizan los bonos del Tesoro argentino que están siendo usados para generar esta paz cambiaria, yo creo que no debería haber grandes problemas en mantener esa situación hasta por lo menos abril. Ahora, es imprescindible el acuerdo con el fondo, es imprescindible que la política económica siga reprogramando los vencimientos de la deuda de corto para más adelante, y es imprescindible que se definan por una política cambiaria un poco más inteligente que la que están haciendo. Yo creo que a esta altura del partido, una vez que salga el acuerdo con el fondo, ya hay que pasar a un dólar oficial controlado y que tenga una relación, una devaluación similar a la tasa de inflación para no tener que pagar una tasa de interés alta, y al mismo tiempo haya un mercado libre de cambios donde todo el mundo pueda comprar y vender todo lo que quiere, sobre todo pensando en que hay una gran sobreoferta de dólares que están en este momento en el canuto y que van a ir empezando a liberarse. Ya se está viendo ahora que se está liberando los dólares del canuto. Lo que pasa es que para que se liberen los dólares del canuto tiene que haber confianza, y esa es la clave de toda la política. Por eso digo que es muy importante que Guzmán siga haciendo un trabajo aceptable, digamos, en materia económica, y que cesen los desaguisados políticos. Jorge, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. Gracias a ustedes por llamar. Ha sido un gusto, como siempre. Muy bien. Jorge Engáramo, economista cordobés, muy gráfico, ¿no? Y bueno, planteando que podría haber sido peor el año, sí, y que algunas cosas son positivas, y además que las perspectivas, por lo menos para los primeros meses de 2021 y también para la proyección de inflación, no vaticinan, a su juicio, una catástrofe como sí pronostican otros economistas. Nos dejó un poco de optimismo. Sí, terminamos mejor. Sí. Nos vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos.